Mi nombre debe permanecer en secreto, pues revelarlo pondría a mi familia, que aún se encuentra en Irán, en grave peligro. Pero puedo compartir mi historia, una historia que transformó por completo mi corazón y mi fe. Durante 15 años fui imán en una de las mezquitas más influyentes de Teherán, respetado por miles, temido por muchos y obedecido sin rechistar. Viví totalmente inmerso en la religión islámica. Para mí, el Islam no era solo una fe, era mi vida. Hasta que todo cambió entre los fríos muros de una celda. Imagínese por un momento ante el juez más despiadado. Mi cuerpo estaba encadenado, mi cabeza rapada en señal de humillación, y una sentencia de muerte ya escrita con tinta roja. Las miradas de cientos de personas que alguna vez me respetaron ahora estaban llenas de odio silencioso. El verdugo afiló su espada mientras mis últimos minutos transcurrían. No había escapatoria, ni apelación, ni clemencia humana. La muerte parecía inevitable. Y entonces sucedió algo imposible. En la mañana del 15 de marzo de 2019, en el Tribunal Revolucionario de Teherán, ocurrió algo que desafía toda lógica humana y toda explicación natural. En ese momento, sentí la poderosa presencia de Jesucristo de una manera que jamás olvidaré. Mi seudónimo es Ahmad Hassan, tengo 47 años y durante 3 décadas he servido al Islam con una devoción casi fanática. Pero lo que estoy a punto de compartir trasciende la comprensión religiosa y humana. Yo era un hombre de gran influencia. Como imán de la mezquita de Al-Nur, mi voz llegaba a más de 5.000 familias. Mis sermones se transmitían por la radio local y líderes religiosos de otras provincias consultaban mi interpretación del Corán. Vivía en una casa de 3 pisos. Tenía 3 esposas e hijos que asistían a las mejores escuelas. Para muchos parecía una vida perfecta. Pero el poder y la prosperidad, comprendí más tarde, pueden convertirse en las cadenas más pesadas cuando Dios decide moldear el corazón de alguien para sus propósitos eternos. Todo empezó a desmoronarse cuando un grupo comenzó a distribuir literatura cristiana clandestina en los barrios pobres de Teherán. Sin pruebas ni evidencias, me acusaron de ser el líder intelectual de esta supuesta conspiración contra la ley islámica. Al principio, la acusación me pareció absurda. ¿Cómo podía yo, Ahmad Hassan, un imán respetado y firme defensor del Islam, estar vinculado a cristianos? Era tan inverosímil como imaginar a un ayatolá bailando en una discoteca. Pero en Irán, la justicia y la lógica no siempre van de la mano. Si mi historia te conmueve, quiero que sepas. Dios puede transformar incluso el corazón del enemigo más implacable. No esperes al final. Mientras me escuchas, alguien en algún lugar necesita oír que nada es imposible para nuestro Dios. El 10 de marzo de 2019, mientras me preparaba para dirigir las oraciones de la mañana, mi vida entera comenzó a desmoronarse, y al mismo tiempo, algo nuevo empezó a nacer en mi interior. A las 4:30 de la madrugada, 20 oficiales de la Guardia Revolucionaria irrumpieron en mi casa. El eco de sus botas militares sobre el mármol de la entrada aún resuena en mi mente, un recordatorio constante de aquel amanecer que cambió mi vida para siempre. Mis esposas gritaron aterrorizadas, y mis hijos, aún confundidos y somnolientos, lloraban, sin comprender por qué hombres armados se llevaban a su padre como si fuera un delincuente común. «Ahmad Hassan», gritó el comandante, empujándome contra la pared de mi sala de oración. «Estás arrestado por conspiración contra el Estado Islámico, promoción de creencias blasfemas y traición a la verdadera fe». El clic de las esposas al cerrarse sobre mis muñecas sonó como la señal del fin de una vida que había conocido durante 47 años. Mientras me empujaban hacia la furgoneta negra que me llevaría a prisión, no tenía ni idea de que estaba a punto de emprender el viaje más extraordinario de mi existencia. Ignoraba que el Dios contra el que había luchado durante décadas estaba orquestando cada detalle de mi aparente destrucción para revelar su gloria, de una forma que transformaría no solo mi eternidad, sino el propósito mismo de mi vida. La prisión de Evin en Teherán es conocida mundialmente como uno de los lugares más crueles del planeta. Sus grises muros han sido testigos de un sufrimiento indescriptible, y sus celdas han albergado a miles de presos políticos y religiosos que jamás volvieron a ver la luz del día.
Cuando las puertas de hierro se cerraron tras de mí con aquel último y desesperado sonido, lo supe. Mi vida, tal como la conocía, había terminado. Para comprender la magnitud del milagro que estoy a punto de relatar, necesitan saber quién era yo antes de que Dios decidiera quebrantar mi corazón de piedra. Durante 15 años, no fui un imán cualquiera. Fui Ahmad Hassan, uno de los líderes religiosos más influyentes de la capital iraní. Mi palabra tenía poder. Mi interpretación del Corán se consideraba casi infalible y miles de seguidores depositaban su fe y confianza en mí. Mi ascenso fue meteórico y a los 32 años ya dirigía una de las congregaciones más grandes de la ciudad, la mezquita Mime, en el prestigioso barrio de Shemirán. No era solo un lugar de oración, sino un centro de influencia política y social, capaz de moldear importantes decisiones gubernamentales. Los viernes, más de 3.000 hombres se arrodillaban ante mi púlpito, absorbiendo cada palabra como si fuera una revelación divina directa. Mi casa de 3 plantas reflejaba esta vida de aparente dicha. Jardines cuidados por 6 jardineros, habitaciones decoradas con alfombras persas, cuyo valor superaba el salario anual de un trabajador promedio, y una biblioteca con más de 5.000 volúmenes de literatura islámica. Mis 3 esposas, Sara, Mariam y Fatime, vivían en secciones separadas, cada una con su propia criada, y mis 7 hijos estudiaban en las academias islámicas más prestigiosas de la ciudad. Pero tras toda esa prosperidad se escondía un profundo vacío espiritual que me negaba a reconocer. Aunque el mundo me veía como una persona poderosa y respetada, mi corazón estaba árido, vacío, lejos de la verdadera paz que buscaba, sin saber que la respuesta estaba a punto de encontrarme en el lugar más inesperado. Prediqué sobre la paz de Alá, pero mis noches estaban dominadas por el insomnio y la ansiedad. Hablé del amor divino, pero mi corazón era duro como el granito, incapaz de sentir verdadera compasión. Enseñé sobre la justicia de Dios, pero al mismo tiempo formaba parte de un sistema que oprimía brutalmente a las minorías religiosas. Si me escuchas desde cualquier parte del mundo, quiero que sepas, el poder transformador de Jesucristo no conoce fronteras geográficas ni barreras culturales. Dios sigue obrando milagros hoy, como lo hará en la vida de todo aquel que se entrega a Él. En Irán, el régimen islámico bajo el cual prosperé imponía leyes de blasfemia tan severas que renunciar al Islam era prácticamente una sentencia de muerte. Cualquier iraní que se convirtiera al cristianismo se enfrentaba no solo al rechazo social total, sino también a la persecución legal, que podía llevar a la ejecución. Y yo, como imán, ya había denunciado a decenas de personas sospechosas de apostasía, enviándolas a prisiones de las que muchas jamás regresaron. La ironía divina, hermanos, es perfecta. El mismo sistema que usé para perseguir a los seguidores de Cristo estaba a punto de convertirse en el instrumento que Dios usaría para quebrantar mi orgullo y revelarme su verdad. Pero en marzo de 2019, aún me consideraba un fiel servidor de la única religión verdadera, completamente ajeno al hecho de que estaba a punto de convertirme en víctima de las mismas leyes injustas que yo mismo había impuesto a otros. Todo comenzó un martes por la tarde mientras repasaba sermones en mi despacho privado dentro de la mezquita. Un sobre marrón, sin remitente, llegó al Ministerio de Inteligencia. Contenía fotos borrosas que supuestamente me mostraban en una reunión secreta con misioneros cristianos en un café del centro de Teherán. Era obvio que las imágenes eran falsas, manipuladas digitalmente por alguien con acceso a tecnología sofisticada. Pero en un país donde la paranoia del gobierno prima sobre cualquier estándar de prueba, esas fotografías bastaron para desencadenar una investigación exhaustiva. Aún no sabía que era víctima de una venganza personal. Hossein Karimi, un imán rival de una mezquita competidora, llevaba meses conspirando para hundirme. Nuestras diferencias teológicas se habían convertido en una disputa política, y vio en esta falsa acusación la oportunidad perfecta para eliminar a su mayor rival. El 8 de marzo de 2019 se presentaron cargos formales: conspiración contra el Estado Islámico, promoción de creencias blasfemas, traición a la verdadera fe y colaboración con elementos extranjeros hostiles al régimen. Cada cargo conllevaba la posibilidad de ejecución pública, concebida no solo para castigar, sino también para aterrorizar a cualquier ciudadano que osara cuestionar la ortodoxia religiosa.
Cuando, la mañana del 10 de marzo, los agentes de la Guardia Revolucionaria allanaron mi casa, no estaba preparado en absoluto. Había dormido plácidamente, confiado en mi posición y en las conexiones políticas que había cultivado durante años. Jamás imaginé que alguien se atrevería a tocar al respetado Ahmad Hassan. Yo era Ahmad Hassan, un hombre cuya influencia se extendía hasta las más altas esferas del gobierno. Pero todo cambió cuando, una fría mañana, 20 hombres armados irrumpieron en mi casa, derribaron la puerta principal a golpes con un ariete, dando órdenes a gritos en farsi, y en ese instante comprendí que mi vida de privilegios y poder había terminado para siempre. El comandante, un hombre de unos 40 años con una cicatriz en la mejilla izquierda, no mostró el menor respeto por mis creencias religiosas. «Ahmad Hassan», gritó, mientras sus subordinados registraban cada habitación de mi casa como si se tratara de una guarida terrorista. La hipocresía de mi vida de aparente devoción quedó al descubierto en ese instante. Mis palabras, antes respetadas, me hirieron profundamente, no por su crueldad, sino por la absoluta convicción con la que anunciaban mi perdición. Mis esposas e hijos se vieron obligados a presenciar mi humillación. Sara, mi primera esposa, se desmayó cuando me esposaron. Mariam intentó defender mi inocencia, pero uno de los policías la silenció brutalmente. Mis hijos pequeños lloraban, sin comprender por qué esos desconocidos lastimaban a su padre, mientras que los mayores me miraban con una mezcla de terror y confusión que aún hoy me parte el corazón. La prisión de Evin se alzaba ante mí como una inmensa fortaleza de hormigón, una montaña de desesperación. El trayecto de 2 horas en la parte trasera de un camión militar, construido durante la época del Shah y ampliado tras la Revolución Islámica, pareció interminable. Cada puerta de hierro y cada pasillo húmedo exudaban desinfectante barato y un miedo palpable, diseñados para quebrar el espíritu de cualquier preso, ya fuera político o religioso, incluso antes de que comenzaran los interrogatorios. Al cerrarse las puertas tras de mí, el sonido resonó en mis huesos como el tañido de una campana fúnebre. No solo entraba en una prisión física, hermanos, entraba en un laboratorio divino, donde Dios comenzaría la obra de transformar mi corazón de piedra en un corazón capaz de recibir su amor infinito. Mi celda, la número 847, medía apenas 2 metros por 3. Durante los primeros días, caminar de un lado a otro se convirtió en mi única forma de conservar la cordura. 4 pasos al norte, 4 pasos al sur, una y otra vez, miles de veces al día, mientras mi mente intentaba asimilar que Ahmad Hassan, el poderoso imán de Teherán, era ahora simplemente el prisionero 847, acusado de traicionar su propia fe. El colchón sobre el suelo de cemento estaba manchado por los anteriores inquilinos, y el olor a orina y desesperación humana impregnaba el aire viciado. Una pequeña ventana con barrotes de hierro, de 3 metros de altura, dejaba que unos pocos rayos de sol penetraran la gris monotonía de mi mundo, pero incluso esa luz parecía contaminada, como si el propio edificio tuviera el poder de corromper hasta los rayos del sol. Allí, en ese espacio sofocante, mi antigua vida y mi orgullo quedaron atrás. Los primeros interrogatorios comenzaron al tercer día de mi encarcelamiento. Me desperté sobresaltado a la 1:30 de la madrugada por el ensordecedor sonido de unas llaves golpeando los barrotes. «Preso 847, levántese inmediatamente», gritó un guardia cuyo rostro estaba oculto por una máscara negra, dejando al descubierto únicamente sus fríos y calculadores ojos. «El fiscal general quiere hablar con usted». Me condujeron por interminables pasillos hasta una habitación sin ventanas, iluminada por una luz fluorescente que parpadeaba erráticamente, creando una atmósfera surrealista y aterradora. En el centro, una mesa de metal manchada de sangre seca parecía narrar historias de sufrimiento ancestral, mientras que las paredes de hormigón mostraban arañazos que delataban desesperados intentos de fuga. Entró el fiscal Mechdijini, un hombre de unos 50 años, calvo, con una barba gris bien recortada. Sus ojos eran 2 pozos de absoluta frialdad. Conocido por su trabajo en casos de apostasía durante más de 2 décadas, tenía fama de obtener confesiones con métodos despiadados. Cuando me miró, una extraña sonrisa curvó sus labios. No tenía nada de humano. «Ahmad Hassan»,
dijo con voz ronca, como si arrastrara piedrecitas por el aire. Durante años has engañado a miles de fieles musulmanes, colaborando en secreto con los enemigos de nuestra sagrada fe. La prueba de tu traición es irrefutable. Deslizó lentamente las fotografías falsificadas sobre la mesa, como saboreando cada segundo, jugando con su presa antes del golpe final. Estas fotografías son falsas, respondí, intentando mantener la compostura. Jamás he tenido contacto con misioneros cristianos. He dedicado mi vida entera a servir al Islam con absoluta fidelidad. Sin embargo, mi voz sonó débil en aquella habitación diseñada para amplificar la desesperación, e inmediatamente comprendí que mi negación solo alimentaba su determinación. Hosseini se inclinó hacia adelante, tan cerca que pude oler su aliento, una mezcla de té negro y algo pútrido. La arrogancia de los apóstatas siempre me fascina, murmuró con sádica satisfacción. ¿Creen que pueden engañar a Alá, al Estado y a ustedes mismos hasta el último momento? Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, acaba confesando la verdad cuando utilizamos los métodos de persuasión adecuados. Las sesiones se prolongaban durante horas interminables. Bajo aquella luz hipnóticamente parpadeante, repetía las mismas preguntas sin cesar. ¿Cuándo empezaste a dudar del Islam? ¿Quién te reclutó para la conspiración cristiana? ¿Cuántos otros imanes están implicados? Cada vez que yo lo negaba, sonreía con una sonrisa aún más amplia, como si mis protestas de inocencia fueran justo lo que esperaba oír, una parte esencial del juego psicológico que poco a poco me estaba consumiendo. Ahmad me miró con una paciencia fingida, más aterradora que cualquier amenaza directa. Tenemos métodos muy eficaces para hacer que los presos recuerden detalles que convenientemente han olvidado. Métodos que han demostrado ser infalibles durante décadas. Al quinto día comenzaron las técnicas de privación sensorial. Me vendaron los ojos con una tela gruesa que me irritaba la piel. Me taparon los oídos con algodón empapado en una sustancia química que producía un zumbido constante, y me ataron a una silla metálica en una posición que me impedía moverme. La pérdida total de referencias sensoriales es una tortura que ataca directamente la mente. Sin ver, oír ni moverse, la realidad se fragmenta. Las alucinaciones auditivas y visuales comenzaron a mezclarse con lo que sabía que era real, e incluso el tiempo se volvió fluido, indistinto, oscilando entre momentos de terror y confusión absoluta. Durante horas interminables, mi mente comenzó a evocar imágenes que parecían reales. Oía las voces de mis esposas suplicando mi liberación. Veía los rostros de mis hijos llorando en la oscuridad y sentía sombras amenazadoras rodeando mi silla, listas para devorar mi cordura. Cada segundo de privación estaba calculado para quebrarme, y Hosseini sabía exactamente cuándo pasar a la siguiente fase. Al 10º día, cuando mi resistencia física y mental se había erosionado por completo, me presentó el documento que sellaría mi destino. Una confesión que detallaba mi supuesta conversión secreta al cristianismo, mis encuentros con misioneros extranjeros y mi participación en una red internacional de apostasía. «Firme este documento», ordenó dejando una pluma sobre la mesa metálica. «Su condena se reducirá de ejecución pública a cadena perpetua. Sus esposas e hijos podrán visitarlo una vez al mes. Tendrá acceso a libros y material de escritura. Una vida limitada, pero vida al fin y al cabo». Las palabras sonaron casi compasivas, pero sabía que firmar legitimaría el mismo sistema corrupto que había destruido tantas familias inocentes. «Jamás firmaré mentiras», respondí con una determinación que me sorprendió. Prefería mantener mi integridad y afrontar las consecuencias antes que vivir como una mentirosa. En ese instante, hermanos, algo cambió en mi interior. Por primera vez, mi decisión no se guió por la conveniencia ni por el miedo, sino por principios absolutos. La sonrisa se desvaneció del rostro de Hosseini. Sus ojos se endurecieron con pura malicia. Cuando volvió a hablar, la cortesía había desaparecido. «Ahmad Hassan, acabas de firmar tu propia sentencia de muerte. El tribunal revolucionario estaba programado para la madrugada del día siguiente. Esa noche, pensé que sería mi última noche en el mundo que conocía. 6 guardias me escoltaron de vuelta a mi celda, como si yo representara una amenaza inminente. Pero la verdad era otra. Mi negativa a firmar la falsa confesión había transformado el triunfo que esperaban en una humillación personal para Hosseini. Yo,
un imán respetado, prefería enfrentar la muerte antes que validar mentiras, y el régimen no podía permitir que esto se hiciera público. La sentencia llegó el 14 de marzo de 2019, apenas 4 días después de mi arresto. 3 jueces enmascarados deliberaron durante exactamente 12 minutos antes de anunciar el veredicto. Mohammad Hassan, por los delitos de apostasía, traición al Estado Islámico y colaboración con enemigos extranjeros, se le condena a muerte por ejecución pública. Se llevará a cabo el 16 de marzo de 2019, a las 10:00 horas, en la Plaza de la Revolución. 2 días, 48 horas para despedirme de la vida. Extrañamente, en lugar de sentir el terror absoluto que esperaba, una calma inesperada comenzó a inundar mi corazón. Por primera vez desde mi encarcelamiento, pude dormir profundamente, sin pesadillas, sin ansiedad. Era como si una presencia invisible hubiera extendido un manto de paz sobre mi alma atormentada. Dios estaba preparando mi corazón para algo que jamás habría imaginado. Un encuentro que no solo cambiaría mi destino eterno, sino que también se convertiría en un testimonio vivo del poder milagroso de Jesucristo. La noche del 15 de marzo llegó con una quietud casi sobrenatural. Incluso los sonidos habituales de la prisión se habían desvanecido. Los gritos lejanos, el eco metálico de las puertas, el arrastrar de las cadenas por los pasillos. Todo parecía suspendido, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Era mi última noche en este mundo, y algo sutil, pero profundamente transformador, flotaba en el aire. Incluso los guardias se movían con una extraña cautela. Me quedé tumbado sobre el colchón manchado, mirando el techo de hormigón agrietado, recordando cada mancha de humedad, cada grieta que tantas veces había contado para matar el tiempo. Por la mañana, mi nombre sería gritado por última vez, con las manos atadas. Mi corazón se detendría ante la multitud sedienta de justicia. La ironía era despiadada. El mismo lugar donde había presenciado tantas ejecuciones se convertiría ahora en el escenario de mi propia muerte. Y sin embargo, en lugar de terror, una profunda paz me envolvió como un manto invisible. No era solo alivio, sino una silenciosa certeza de que Dios estaba conmigo, incluso cuando todo a mi alrededor parecía perdido. No sabía cómo ni cuándo, pero sentía que algo extraordinario estaba a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo. Era una tranquilidad tan profunda, tan ajena a mi naturaleza ansiosa, que no podía atribuirla a la resignación ni a la aceptación. No era meramente psicológica. Sentía que venía de fuera de mí, llenando cada fibra de mi ser con una paz que desafiaba toda lógica humana. Alrededor de las 11:30 p.m. cerré los ojos, sin esperar realmente dormir, sino simplemente buscando un refugio temporal del peso abrumador de saber que se acercaban mis últimas horas de consciencia. Y para mi sorpresa, el sueño llegó fácil y suavemente, como si manos invisibles hubieran cerrado mis párpados y susurrado palabras de consuelo que mi mente consciente no podía comprender. Entonces, sucedió algo extraordinario, algo que transformaría no solo mi destino eterno, sino toda mi comprensión del mundo espiritual. De repente, ya no estaba en mi celda. Bajo mis pies descalzos se extendía un suelo tan liso como la seda, tan sólido como el mármol pulido. Una luz dorada, más intensa que el sol pero suave para la vista, iluminaba un paisaje que parecía extenderse hasta el infinito. No había límites, ni horizontes, solo una vasta extensión de paz y perfección absoluta. Hermanos y hermanas, lo que estoy a punto de describir no fue un sueño común, ni una alucinación causada por sufrimiento o tortura. Fue un encuentro directo con la realidad espiritual, tan real como cada palabra que escuchan ahora. Una figura comenzó a formarse ante mí. Primero una silueta de luz pura, luego adoptando rasgos humanos, pero irradiando una luminosidad que parecía emanar de su interior. El amor, la sabiduría y el poder que emanaban de ella eran infinitos. Supe de inmediato que estaba en presencia de alguien cuya naturaleza trascendía todo lo que sabía sobre la divinidad. Vestía una túnica blanca que parecía hecha de la misma luz que iluminaba aquel lugar imposible. Entonces oí su voz, suave, melodiosa, como agua cristalina que fluye sobre piedras preciosas, perfecta y que todo lo abarcaba. Hijo mío, he venido porque tu corazón por fin está listo para recibir la verdad que has rechazado durante tantos años. Supe de inmediato quién era.
No hacían falta presentaciones, explicaciones ni lugar para la duda. Estaba con Jesucristo, el mismo a quien había negado desde mi púlpito durante décadas, cuyo nombre había pronunciado con blasfemia y burla, el mismo a quien había rechazado durante 47 años de mi vida. Mi primer instinto fue caer de rodillas. No fue una decisión consciente. Mi cuerpo simplemente no podía soportar el peso de estar de pie ante tanta santidad. Señor, murmuré con una voz casi irreconocible incluso para mí, no soy digno de estar en tu presencia. Yo era tu enemigo. Durante décadas incité a miles contra tu verdad, perseguí a quienes te seguían, y aún así, Jesús extendió su mano y la puso sobre mi cabeza. El contacto fue como una descarga divina, pero no hubo dolor, hubo sanación. Heridas emocionales que ni siquiera sabía que existían se disolvieron ante mí. Décadas de amargura, resentimiento, orgullo y dureza de corazón se desvanecieron como sal en agua tibia. Ahmad, dijo con una ternura que me partió el corazón y al mismo tiempo lo reconstruyó. Vine precisamente por los perdidos, por los que me rechazaron, por los que me persiguieron. Tu oposición pasada no impide mi amor presente. Tus faltas, tus ofensas, incluso las cometidas contra tus propios hijos, no limitan mi misericordia. Mientras escucho estas palabras ahora, quiero que sientas la misma presencia que yo sentí aquella noche. Un Cristo vivo que toca los corazones con una gracia sobrenatural. Pero, Señor, murmuré, con lágrimas corriendo por mis mejillas, mañana seré ejecutado por crímenes que no cometí. ¿Cómo puede alcanzarme tu amor cuando mi tiempo en esta tierra está a punto de terminar? La sonrisa de Jesús irradiaba toda la ternura del universo. Ahmad, tengo autoridad sobre la vida y la muerte. Tengo poder sobre los corazones de reyes y jueces, control sobre todas las circunstancias que parecen imposibles de cambiar. Pero, sobre todo, tu destino eterno es lo que importa más que cualquier situación temporal. Entonces extendió sus manos hacia mí, y vi claramente las cicatrices de los clavos que traspasaron su carne hace 2000 años. Estas marcas, explicó con infinita paciencia, pagaron el precio de todos tus pecados, los que cometiste por ignorancia y los que cometiste por rebeldía deliberada. Mi sangre derramada en la cruz es suficiente para limpiar tu pasado y asegurar tu futuro eterno. Ahmad, ¿estás dispuesto a entregarme tu vida por completo? La pregunta me caló hondo. ¿Estás listo para renunciar a todo aquello en lo que has creído? Religión, poder, propósito, y permitirme transformarte en la persona que creé antes de la creación del mundo? Sin dudarlo, sin reservas, sin condiciones, respondí desde el fondo de mi corazón. Sí, Señor, entrego todo lo que soy y todo lo que he sido. Acepto tu sacrificio por mis pecados. Te reconozco como mi Salvador, mi Señor y mi Rey. Haz conmigo lo que te parezca bien. En el instante en que pronuncié esas palabras, algo extraordinario sucedió. Una luz intensa pareció encenderse en el rincón más oscuro de mi alma. El peso del pecado, la culpa, la amargura y la desesperación se desvaneció de mis hombros, como cadenas invisibles que finalmente se rompen con una llave que solo Él podía usar. Ahmad, dijo Jesús, colocando ambas manos sobre mis hombros, ahora eres libre. Libre para vivir como te creé para ser. Mañana, al despertar, te enfrentarás al momento más difícil de tu vida en esta tierra, pero quiero que sepas que estaré contigo en cada segundo. Y cuando llegue ese momento crucial, di exactamente estas palabras. Se inclinó hacia mi oído y susurró una frase que resonó en mi interior como una llave capaz de abrir puertas que parecían selladas para siempre. Las palabras eran sencillas, pero estaban imbuidas de una fuerza que vibraba en cada sílaba. Jesús al-Masí, Rapú Amujalis, Jesús, el Mesías, Señor y Salvador. Cuando pronuncies estas palabras ante el tribunal, continuó con una autoridad que no admitía duda alguna, verás mi poder manifestarse de una manera que ningún ser humano podrá explicar racionalmente. Pero recuerda, hijo mío, este milagro no solo ocurrirá para salvarte físicamente, será un testimonio vivo de mi presencia, para que miles vean que sigo obrando sobrenaturalmente en el mundo hoy. El encuentro duró lo que parecieron horas, pero al despertar, me di cuenta de que en tiempo terrenal solo habían pasado unos minutos.
Jesús comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, dijo: «No temas, hijo mío. Mañana verás la gloria de Dios de tal manera que jamás volverás a dudar de mi amor ni de mi poder». Desperté en mi celda a las 4:45 de la madrugada del 16 de marzo de 2019. Pero ya no era el mismo Ahmad Hassan que se había dormido la noche anterior. El miedo a la ejecución había sido reemplazado por una expectativa sobrenatural. La ansiedad por mi destino había dado paso a una confianza absoluta. Jesucristo tenía todo bajo control. A las 6 de la mañana, los guardias llegaron para escoltarme a mi último baño y al desayuno ceremonial que se ofrecía tradicionalmente a los condenados. Me bañé mientras cantaba en silencio himnos cristianos que nunca había aprendido conscientemente, pero que de alguna manera conocía a la perfección. Comí el pan y bebí el té negro con un apetito que sorprendió a los guardias, acostumbrados a ver a los prisioneros vomitar de terror en sus últimas horas. A las 8:30 de la mañana me puse la túnica blanca reservada para los condenados y me esposaron ceremonialmente, preparándome para mi último viaje. Pero en lugar de sentir el peso de las cadenas, experimenté una libertad espiritual tan intensa que tuve que contenerme para no sonreír abiertamente. El trayecto hasta el Tribunal Revolucionario duró exactamente 23 minutos. Durante todo el viaje, sentí una presencia invisible, pero tangiblemente real, a mi lado en el camión militar. Era Jesús, cumpliendo su promesa de estar conmigo hasta el final. Cuando llegamos, una multitud de unas 500 personas ya se había congregado para presenciar la lectura pública de mi sentencia y el posterior traslado a la Plaza de la Revolución. Entre ellos se encontraban antiguos feligreses de mi mezquita, personas que en su día habían respetado mi autoridad religiosa y que ahora habían acudido a presenciar lo que imaginaban sería mi humillación final. Me llevaron ante el tribunal a las 9:45 de la mañana. El presidente del Tribunal Supremo, el ayatolá Mohammad Tehrani, era tristemente célebre por su meticulosa crueldad y su fanática devoción a las ejecuciones públicas ejemplares. En sus 20 años en el cargo, había condenado a muerte a más de 300 personas y jamás había mostrado clemencia ni compasión. Cuando anunciaron mi caso, mi voz resonó con fuerza en la sala. Ahmad Hassan fue declarado culpable de apostasía, traición al Estado Islámico y colaboración con enemigos extranjeros. Según la ley de la República Islámica de Irán, la ejecución pública tendría lugar en 30 minutos. ¿Tiene alguna última declaración ante el tribunal?, preguntó el juez con una mirada escalofriante. Era el momento que Jesús había predicho, el instante en que pronunciaría las palabras que Él me susurró al oído aquella noche sobrenatural. Mi corazón no latía de miedo, sino de anticipación por el milagro que estaba a punto de ocurrir. Me puse de pie. Miré directamente a los ojos del juez Tehrani y con una voz clara que resonó en toda la silenciosa sala del tribunal, declaré: Jesús, el Mesías, Señor y Salvador. El efecto fue instantáneo e inexplicable. El silencio que siguió fue absoluto, como si el tiempo se hubiera detenido. 500 personas contuvieron la respiración. Los fiscales interrumpieron sus escritos a mitad de frase, e incluso el ventilador de techo pareció congelarse en el aire. Toda la creación pareció presenciar la respuesta del Dios del universo a la fe pública de un hombre que se atrevió a declarar su lealtad a Cristo en el lugar más peligroso imaginable. El juez Tehrani me miró con una mezcla de incredulidad y furia contenida. En 20 años había escuchado confesiones desesperadas, súplicas de clemencia y lágrimas de arrepentimiento, pero nunca había presenciado a alguien acusado de apostasía declarar públicamente su conversión al cristianismo. ¿Acaso te acabas de convertir públicamente al cristianismo?, preguntó con la voz temblorosa por la indignación contenida. ¿Entiendes que estas palabras constituyen una confesión completa de las acusaciones en tu contra y que eliminan cualquier posibilidad de clemencia? Y sin embargo, en lugar del terror que esperaba sentir, una paz sobrenatural inundó mi ser. Era la misma presencia que había sentido durante mi encuentro con Jesús, sosteniéndome ahora públicamente en el momento más crucial de mi vida. Sí, señoría, respondí con una claridad que incluso me sorprendió. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Renuncio al Islam y entrego mi vida por completo al único Dios verdadero. Cada palabra parecía cargada de poder, como si no hablara por mí misma, sino que sirviera de canal para el Espíritu Santo.
Toda la sala sintió algo inexplicable, una presencia invisible que hizo que aquel momento fuera imposible de ignorar. El impacto en el público fue inmediato e intenso. Muchos de mis antiguos feligreses reaccionaron con ira, profiriendo insultos y amenazas, mientras que otros exigían que mi ejecución se acelerara y se hiciera más pública y ejemplar de lo previsto. Los fiscales sonreían, seguros de que mi confesión les había facilitado aún más el trabajo. Pero, en medio de aquel caos, me envolvía una paz que no era de este mundo, esperando con confianza la promesa de Jesús de manifestar su poder de forma visible e innegable. El juez Teráni golpeó la mesa con su mazo con un sonido resonante que retumbó en todo el edificio, imponiendo un silencio absoluto. Con voz grave, anunció: Ahmad Hassan, tu confesión pública de apostasía ha sellado tu destino. Antes de proceder a la ejecución inmediata, tendrás una última oportunidad para retractarte de esas palabras blasfemas. Pero, en ese preciso instante, mi corazón no sintió miedo, sintió expectación. Sabía, con absoluta convicción, que estaba a punto de presenciar algo sobrenatural, algo que cambiaría no solo mi destino, sino también la fe de muchos de los presentes. Me puse firme y declaré, con cada fibra de mi ser vibrando con la verdad: jamás renunciaré a Jesucristo. Él es la verdad, el camino y la vida. Prefiero entregar mi vida terrenal antes que negar su santo nombre. Apenas terminé de pronunciar estas palabras cuando algo extraordinario comenzó a suceder. Una luz dorada, tenue al principio, empezó a filtrarse por las ventanas de la sala del tribunal. No era luz solar, que había permanecido oculta desde el amanecer, sino algo distinto, pura, vibrante, una luz que parecía contener la gloria divina misma. Los presentes en la sala comenzaron a girarse, confundidos, intentando localizar el origen de aquella iluminación imposible. Teráni, a punto de dictar sentencia, se quedó paralizado. El odio que antes había marcado sus ojos dio paso lentamente a la perplejidad y finalmente a una silenciosa admiración. Le temblaban las manos, ya no de ira, sino ante la inexplicable presencia que se manifestaba ante todos. «Lo entiendo», murmuró, casi para sí mismo, como si no pudiera comprender del todo lo que presenciaba. Y entonces, un fenómeno imposible se reveló ante mí. Tras de mí flotaba una figura de luz, intensa y serena, tan real que resultaba imposible ignorarla. Las palabras del juez, antes firmes y autoritarias, fueron sustituidas por un silencio absoluto. Algunos comenzaron a susurrar oraciones, otros permanecieron inmóviles, atónitos, incapaces de comprender la magnitud de lo que presenciaban. La atmósfera de la sala había cambiado por completo. Todos, de alguna manera, sentían que se encontraban ante algo que trasciende la realidad física, algo que solo la presencia de Dios podía explicar. Tehrani se levantó lentamente. Cada movimiento parecía requerir un esfuerzo enorme. Sus ojos no se apartaron de la figura luminosa que flotaba detrás de mí, y su rostro, normalmente firme y sombrío, se había vuelto pálido, casi translúcido. La presencia que todos podían sentir, pero pocos ver, comenzó a manifestarse con una autoridad silenciosa que llenaba toda la sala. Tenía marcas en las manos y los pies, cicatrices que solo podían pertenecer a alguien que había cargado con el peso del mundo sobre sí. En ese momento, comprendí que Jesús estaba cumpliendo su promesa, de una manera aún más espectacular de lo que jamás hubiera imaginado. No solo me protegía, Jesús había decidido revelarse visiblemente al hombre más despiadado del sistema judicial, transformando ante 500 personas el corazón de piedra de Tehrani en algo reconocible: reverencia, confusión y finalmente, humildad. Uno de los abogados del Estado, desesperado, gritó que el prisionero debía estar usando algún tipo de brujería o ilusión para engañar al juez. Pero Tehrani alzó la mano derecha, un simple gesto que silenció al instante todas las voces en la sala. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. La dureza, el desprecio y la frialdad que habían marcado su personalidad durante décadas habían desaparecido, reemplazados por una sinceridad y una reverencia que parecían brotar de lo más profundo de su alma. Durante 20 años, comenzó con una honestidad que dejó a todos atónitos.
Presidí este tribunal creyendo que impartía justicia divina. Condené a muerte a cientos de personas, creyendo que defendía la verdadera fe. Pero lo que veo ahora me demuestra que estaba completamente equivocado. La transformación en Teherani fue tan radical que ningún observador racional podría cuestionar su autenticidad. Incluso los críticos más implacables reconocerían que presenciaban algo sobrenatural. Sus ojos, que momentos antes habían estado llenos de odio, ahora me miraban con respeto y genuina curiosidad. Ahmad Hassan dijo, con un tono distinto al que había usado durante el juicio, la figura luminosa que tienes detrás me comunica algo sin palabras. Me muestra que tu conversión no es fruto de una traición ni de una conspiración, sino de un encuentro real con una realidad espiritual que he rechazado toda mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. El latido mismo de mi corazón parecía resonar en la sala del tribunal, donde 500 personas permanecían inmóviles, asimilando la imposibilidad de lo que presenciaban. Un juez fundamentalista acababa de admitir, ante todos, que había visto a Jesucristo manifestarse sobrenaturalmente en su sala. Teherani cerró los ojos durante varios segundos, como absorbiendo cada instrucción de la presencia invisible, completamente inmerso en la revelación que no podía ignorar. Cuando Teherani volvió a abrir los ojos, las lágrimas corrían por sus arrugadas mejillas, algo que nadie presente había visto jamás en sus 20 años de carrera judicial. Su voz, antes severa e implacable, parecía provenir ahora de una fuente completamente distinta. Por el poder que me confiere el Estado Islámico de Irán, declaró con una autoridad que parecía trascender lo humano, declaro que se retiran de inmediato todos los cargos contra Ahmad Hassan. Este hombre es libre de abandonar este tribunal y este país sin más restricciones. El impacto de esas palabras fue indescriptible. Los fiscales se pusieron de pie, vociferando objeciones legales, mientras los espectadores protestaban en un caos de voces y gestos. Los guardias vacilaron, confundidos, sobre si obedecer la orden del juez o mantener la custodia como se les había ordenado inicialmente. Pero Teherani no había terminado. Se levantó de su silla con una dignidad que parecía emanar de una profunda e irrefutable transformación interior. Además, continuó con una sinceridad que hacía vibrar el aire. Renuncio a mi cargo como juez de este tribunal. Lo que he presenciado hoy me ha convencido de reexaminar todo lo que siempre he creído acerca de la verdad espiritual. Los guardias me quitaron las esposas, temblando ahora entre la confusión y la reverencia. Me cambiaron la bata blanca de presidiario por ropa de civil, y en menos de 30 minutos estaba libre, caminando por las calles de Teherán como un hombre completamente nuevo, con una libertad que iba mucho más allá de lo físico. Mi liberación fue solo el comienzo de una transformación aún más profunda que empezaba a gestarse en mi interior. En las semanas siguientes, mientras me escondía en casas de cristianos clandestinos, me sumergí en un intenso proceso de búsqueda espiritual. Obtuve mi primera Biblia a través de una red secreta de creyentes que lo arriesgaban todo para mantener viva la fe cristiana en Irán. Al abrir el libro sagrado y leer las palabras de Jesús en los Evangelios, sentí algo que solo puedo describir como un reconocimiento inmediato de la verdad espiritual. Era como si hubiera estado buscando esas verdades toda mi vida, sin siquiera ser consciente de ello. Cada pasaje, cada enseñanza de amor, perdón, sacrificio y vida eterna, resonó en mi espíritu con una autenticidad que contrastaba radicalmente con la religiosidad rígida y opresiva que había experimentado en el Islam. 3 semanas después de mi milagrosa liberación, sucedió algo inesperado. Mohammad Teherani me contactó en secreto a través de intermediarios cristianos. El hombre que había estado a punto de ordenar mi ejecución ahora buscaba comprender mejor la fe que había transformado no solo mi vida, sino también su propia percepción de la realidad espiritual. Nos encontramos en una casa segura en las afueras de Teherán. Durante una conversación que duró casi 8 horas, compartí con él todo lo que había aprendido sobre el Evangelio de Jesucristo. Cada experiencia, cada descubrimiento espiritual, cada enseñanza que había transformado mi vida. Al final de aquella noche extraordinaria, sucedió algo increíble. Mohammad Teherani, el antiguo revolucionario y juez implacable, se arrodilló a mi lado y entregó su vida por completo a Jesucristo,
como su Señor y Salvador personal. La noticia de la conversión simultánea del imán Ahmad Hassan y el juez Mohammad Tehrani se extendió rápidamente por las comunidades cristianas clandestinas de Irán. Fue como presenciar un incendio forestal, una poderosa confirmación de que Dios obraba de maneras extraordinarias, incluso en uno de los lugares más hostiles al cristianismo en el mundo. Pero al mismo tiempo, sabíamos que nuestra presencia en Irán se había vuelto extremadamente peligrosa. Las altas autoridades religiosas habían iniciado una investigación exhaustiva sobre los sucesos en el tribunal, y era solo cuestión de tiempo que intentaran revocar la decisión de Tehrani o eliminarnos para silenciar nuestro testimonio. La red cristiana clandestina organizó nuestra huida a través del país, utilizando rutas secretas desarrolladas durante décadas para proteger a los cristianos perseguidos. Tras 6 agotadores días cruzando montañas y fronteras fuertemente custodiadas, Mohammad y yo finalmente llegamos a un lugar donde pudimos vivir nuestra fe libremente, sin temor a la persecución. Hoy, 5 años después de aquella mañana milagrosa en el Tribunal Revolucionario de Teherán, Mohammad Tehrani y yo servimos juntos en un ministerio dedicado a ayudar a los refugiados iraníes, compartiendo el Evangelio de Jesucristo. Hemos visto a cientos de musulmanes entregar sus vidas al Salvador, muchos de ellos impactados por nuestro testimonio de transformación radical. La divina ironía es perfecta. El imán que una vez persiguió a los cristianos y el juez que los condenó a muerte, ahora trabajan codo a codo para llevar la esperanza y la luz de Cristo a personas que, como nosotros, han huido de un sistema opresivo al que una vez representamos con ciega devoción. Tras 5 años de reflexionar sobre aquella extraordinaria mañana en el juzgado, comprendo profundas verdades sobre Dios que quiero compartir con ustedes. Lo que viví no fue solo un milagro aislado que salvó la vida de un hombre, sino una poderosa demostración de principios espirituales atemporales que se aplican directamente a las situaciones imposibles que quizás estén enfrentando hoy. La primera verdad es que Dios transforma nuestras crisis más devastadoras en laboratorios de crecimiento y transformación. Recuerdo estar en esa celda, con mi ejecución programada para horas después, convencido de que mi historia terminaría en tragedia. Pero lo que no comprendía era que esa aparente destrucción era, de hecho, el preludio de un renacimiento espiritual. Cada detalle que parecía una sentencia de muerte fue cuidadosamente orquestado para quebrantar mi orgullo y, finalmente, abrirme a la verdad de Cristo. Por eso quiero decirles, si hoy se sienten atrapados en una crisis sin esperanza, sepan que quizás estén a punto de experimentar la transformación más extraordinaria de su vida. La depresión puede ser el lugar donde Dios elige encontrarse con ustedes. Una enfermedad incurable puede convertirse en el escenario donde Cristo manifiesta su poder. Incluso un matrimonio roto puede convertirse en el lugar donde el Señor detiene la destrucción y reconstruye lo que parecía perdido. La segunda revelación que aprendí es que los momentos de mayor oscuridad espiritual suelen preceder al amanecer de la gloria divina. Durante mis últimas horas en prisión, sentí una paz que la lógica humana no podía explicar. Hoy comprendo que esa calma era prueba de que Dios ya estaba actuando, incluso antes de cualquier señal visible. Esto también te sucede cuando oras y parece que el cielo guarda silencio, cuando la fe parece imposible de sostener. No interpretes estos silencios como abandono. A menudo, son el terreno fértil en el que Dios obra en lo profundo del alma, preparando lo que aún no podemos percibir. Otra poderosa lección es que Dios puede transformar a los enemigos en instrumentos de su gloria. Mi conversión del Islam radical al cristianismo tiene un impacto en la comunidad musulmana que ningún predicador tradicional podría lograr. Cuando Mohammad Tehrani y yo compartimos nuestra historia con refugiados iraníes, vemos cómo sus corazones se rinden porque nuestro pasado nos otorga credibilidad instantánea. Por lo tanto, si crees que tus errores o pecados te descalifican, debes saber que estás equivocado. Aquello que más te avergüenza puede ser transformado por Dios en la credencial que te abrirá las puertas para impactar la vida de los demás. También aprendí que los milagros rara vez se limitan al beneficio inmediato de quienes los reciben. Mi liberación sobrenatural en el juzgado no solo me salvó la vida, sino que fue un testimonio que llegaría a miles de personas en los años venideros.
Cada vez que comparto esta historia, veo cómo los rostros incrédulos se transforman en expresiones de fe renovada. Por lo tanto, al pedir milagros, no se centren solo en su necesidad personal. Pidan también a Dios que use la respuesta para impactar a otros que necesitan ver su poder en acción. Finalmente, comprendí que la verdadera fe exige decisiones que, desde una perspectiva humana, pueden parecer irracionales. Cuando confesé públicamente mi fe en Cristo ante el tribunal que ya había decretado mi ejecución, todo en mi interior me impulsaba a guardar silencio y sobrevivir. Pero algo más profundo me llevó a declarar la verdad, costara lo que costara. Eso es la fe. Obedecer a Dios incluso cuando todo en nuestro interior nos dice que nos rindamos. Hermanos y hermanas, llegará un momento en la vida de todo cristiano en que tendrá que elegir entre la seguridad temporal y la obediencia radical a Cristo. Quizás se trate de perdonar a quien no lo merece, de dar incluso cuando los recursos parezcan insuficientes, de mantener la integridad cuando mentir sería más conveniente, o de defender su fe cuando guardar silencio parece más seguro. Preparen sus corazones para estas encrucijadas, porque su respuesta determinará si experimentan el poder milagroso de Dios o permanecen en la mediocridad espiritual que mantiene cautivos a tantos cristianos tibios. Y también quiero dirigirme directamente a aquellos que aún no han asumido un compromiso personal con Jesucristo. Quizás ya hayas escuchado este testimonio con curiosidad intelectual, sin involucrarte emocionalmente con la realidad de lo sucedido. Quizás pienses que la historia es inspiradora, pero que no se aplica a tu vida. Quizás creas que necesitas resolver ciertos problemas antes de considerar seriamente el cristianismo. Permíteme ser absolutamente claro. No existe preparación humana suficiente para un encuentro con Jesucristo. Yo fui uno de los enemigos más acérrimos del Evangelio en todo Irán. Y sin embargo, cuando mi corazón se quebró lo suficiente como para recibir su verdad, me recibió con los brazos abiertos. Tus vicios, tus faltas morales, tus dudas intelectuales, tus heridas emocionales, nada de esto puede impedir su amor incondicional. La cuestión no es si eres lo suficientemente bueno para Dios, sino si anhelas una transformación genuina con la suficiente desesperación como para entregarle por completo el control de tu vida, sin reservas ni condiciones. Para aquellos que estén preparados, quiero guiarlos con una oración sencilla, profunda y transformadora. Señor Jesucristo, reconozco que he vivido mi vida independientemente de ti, buscando plenitud y propósito en cosas que jamás podrían llenar el vacío de mi alma. Reconozco que soy pecador y necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día, demostrando tu poder sobre la muerte y el pecado. Entrego mi vida por completo. Haz conmigo lo que te parezca. Transforma mi corazón, renueva mi mente y úsame para tu gloria. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, acabas de nacer de nuevo espiritualmente. Eres una nueva criatura en Cristo, con un destino eterno asegurado y acceso inmediato al mismo poder sobrenatural que me liberó de la ejecución en Teherán. A mis hermanos y hermanas que ya conocen a Cristo, pero han permitido que las circunstancias erosionen su fe. El mismo Jesús que se apareció en mi celda está con ustedes ahora. Él no ha cambiado, su poder no ha disminuido, su amor por ustedes no ha flaqueado en lo más mínimo. Si han perdido la esperanza de milagros, si su cristianismo se ha convertido en una rutina vacía, si han aceptado la derrota en áreas donde Dios quiere darles la victoria, este es su llamado a despertar. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Antes de despedirme, quiero orar específicamente por cada persona que escuchó este testimonio. Pai Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo, presento ante tu trono a cada hermano y hermana que ha sido tocado por esta historia de tu poder transformador. A quienes atraviesan crisis, manifiesta tu presencia de forma tangible y fortalece su fe. A quienes han perdido la esperanza, restaura su confianza en tu capacidad para obrar milagros. Completa la obra de salvación que comenzaste en sus corazones. Úsanos a todos para extender tu reino hasta los confines de la tierra. En el glorioso nombre de Jesús, quien tiene poder sobre todas las cosas. Amén. Por favor,
Indique desde qué país está viendo este testimonio para que podamos orar por su nación. Si necesita oración para situaciones específicas, escríbanos también y oraremos por usted. Si este testimonio ha fortalecido su fe, compártalo con alguien que necesite recordar el poder ilimitado de nuestro Salvador. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Desde el exilio, pero con un corazón lleno de eterna gratitud, Ahmad Hassan se despide, recordando que para nuestro Dios Todopoderoso no hay nada imposible.